Hermanos, este salmo es el Salmo 27, y esperando que sea de bendición en esta hora para la gloria y honra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién podré temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién podré temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. Cuando se juntaron contra mí todos los malos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, porque tú estuviste conmigo, porque tú estuviste conmigo, oh Jehová. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté en la casa de Dios todos los días. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté en la casa de Dios todos los días. Cuando se juntaron contra mí todos los malos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, porque tú estuviste conmigo, porque tú estuviste conmigo, porque tú estuviste conmigo, oh Jehová. Gracias a Dios por ese canto. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora y vamos a ir al libro de Romanos, capítulo número 5, por favor. Romanos, capítulo 5, y vamos a leer un versículo de la Biblia ahí, y luego vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios. Si tiene usted su celular ahí, póngalo en silencio, en vibrar o apagar, para que no suene a medio servicio, ¿verdad? Ya no es tiempo de salir, hermanos, vamos a permanecer en nuestros lugares para aprender la palabra de nuestro Dios. Qué privilegio es poder ser hijo de Dios. Qué honor es ser hijo del gran Rey, hermanos, y poder estar aquí como hermanos para aprender la palabra. Romanos capítulo 5, el versículo 1, por favor, yo lo leo, sígame con su vista y vamos a orar y entramos al mensaje de esta noche. Dice la Biblia ahí: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Nos encontramos en uno de los capítulos más hermosos de toda la epístola del apóstol Pablo a los Romanos y tal vez posiblemente uno de los favoritos del Nuevo Testamento. Romanos capítulo número 5 es, hermanos, donde Pablo cambia la tonalidad. Los primeros capítulos de Romanos son como un enorme tribunal. En el capítulo 1, 2 y 3 que preceden a Romanos capítulo 5, Pablo está hablando acerca de la culpabilidad del ser humano. Los primeros capítulos de Romanos son como un enorme tribunal de justicia divina. Y Pablo nos introduce a la sala donde Dios, el juez del universo, está sentado en su trono y toda la humanidad comparece delante de él. Romanos capítulo 1, el mundo pagano es declarado culpable. Los perversos son declarados pecadores. En Romanos capítulo 2, el que es moral, el que se cree religioso, es declarado culpable también. En Romanos capítulo 3, Pablo presenta la conclusión de los acusados delante del juez con la declaración: no hay justo, ni aún uno. Después, el versículo que debemos conocer: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra pecar viene del griego amartanó, que significa errar al blanco. Es la imagen de un arquero cuya flecha no alcanza el objetivo. Y vamos a ver a continuación lo que yo he titulado del tribunal al trono. Del tribunal al trono. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por permitirnos estudiar tu palabra, Señor, crecer, alimentarnos de ella. Te pido por favor la sabiduría celestial para compartir este precioso mensaje que has puesto en mi corazón, Señor. Que por favor, mi Dios, tú hables a cada corazón, que nos enseñes a través de tu maravillosa palabra, que podamos, Señor, salir de aquí llenos, gozosos, contentos por lo que tú tienes para nosotros, mi Dios. Háblanos, habla a cada corazón, bendice este tiempo en el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, Pablo está llevando a los seres humanos delante de Dios en este gran trono. Y en este gran trono todos son hallados culpables. Y como dije, la palabra pecaron viene de ese griego amartañó, que significa errar al blanco. Es la imagen de un arquero cuya flecha no alcanza el objetivo. Dios establece con su gloria el estándar, cómo debería vivir el ser humano, pero este ha fallado. Dice por cuanto todos pecaron. No dice que algunos pecaron, dice que todos hemos pecado. Y la evidencia es contundente. Pablo lleva a los lectores en Romanos capítulo 3 al versículo 19. Mire cómo dice ahí la Biblia. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo para que todos guarden silencio, para que se callen. No hay nadie que se pueda justificar delante de él. Somos pecadores. Entonces Pablo lleva al tribunal de justicia, donde no hay defensa, no hay excusa y tampoco hay esperanza. Y el veredicto es que somos culpables, pecadores. ¿Y cuál es la sentencia que dicta el tribunal? Porque la paga del pecado, ¿qué cosa? Es la muerte. La deuda es impagable. Pero entonces es aquí donde aparece Cristo Jesús. Pablo está llevando a sus lectores en los primeros capítulos para evidenciar que somos culpables delante del trono de nuestro Dios.
Y es aquí cuando dice la Biblia en Romanos 3:21. Mire cómo dice la Biblia. Acompáñeme en las Biblias en Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora dice aquí la Biblia que Pablo introduce la justicia de Dios. Pablo introduce la doctrina de la justificación por la fe. La palabra justificación la hemos estudiado en la escuela dominical y sabemos que quiere decir ser declarado justo en un lenguaje judicial. La palabra justificación, dije, viene de la palabra dikaioisis, que quiere decir ser declarado judicialmente justo. Lo cual significa, hermanos, que Cristo tomó nuestro lugar, y eso ya lo hemos visto anteriormente. Carga nuestra culpa, nuestro pecado. Somos libres de toda condenación. Amén, hermanos. Por eso es que en Romanos 4, Pablo ahora utiliza el ejemplo del padre de la fe. ¿Saben cómo se llama? Abraham. Toma a Abraham como ejemplo, un hombre justificado por la fe y no por las obras de la ley. Si puedes bajarle poquito, hijo, aquí a la cosa. No le vas a bajar a todo porque no tiene caso que lo dejes. Nada más bájale poquito. Bájale. Bájale, hijo. Gracias. No significa entonces que seamos libres del pecado o justificados por la ley. Pablo está aclarando eso y pone como ejemplo al gran Abraham, el cual fue justificado por la fe sin las obras de la ley. Y entonces llegamos a nuestro pasaje. Una vez que hizo el recorrido de la justicia, observen pues en el capítulo 5, versículo 1. Miren lo que dice ahí. Justificados pues por la fe. Pablo conecta los antiguos capítulos 1, 2, 3 y 4, los conecta con este justificados pues. Y luego dice, ¿por qué fuimos justificados? ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Es decir, Pablo llega a este momento para decir, ahora el juicio ha terminado. Ahora el veredicto fue emitido. Ahora Cristo pagó la deuda. Ahora que hemos sido declarados justos delante de Dios, ¿qué sigue? ¿Qué ocurre después? ¿Qué es lo que sigue? Pablo entonces usa estos versículos para no solamente recordar la posición de justificados delante de Dios por la fe. Ya no está parado frente al tribunal del acusado. Pablo lleva al creyente ya no bajo la condenación. Ahora ha sido trasladado a una nueva relación con Dios. Lo que antes era un tribunal, ahora se convierte en una sala del trono. Lo que antes era una condenación, ahora se convierte en comunión. Lo que antes era enemistad, ahora se convierte en reconciliación. Lo que antes era distancia, ahora nos da una cercanía. Por eso es que el mensaje que he escogido, el título es del tribunal al trono. ¿Por qué? Porque la justificación, hermanos, no solo nos ha librado del castigo eterno que merecemos por nuestra culpabilidad, sino que nos lleva a la misma presencia de Dios. No solamente nos saca de la cárcel del pecado, nos acerca al palacio del rey. Del tribunal al trono. La justificación no solamente cancela nuestras deudas, nos ha convertido en sus hijos, como hemos visto, herederos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos. Y en Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5 que vamos a estudiar, encontramos gloriosos privilegios que le pertenecen a todo aquel que ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos ahora que hemos sido declarados justos? Antes estábamos en el tribunal acusados,
pero ahora estamos justificados del tribunal al trono. ¿Y cuáles son los beneficios que tenemos? ¿Cuáles son las bendiciones que tenemos ahora que hemos sido justificados de parte de Dios? Y quiero predicar esto para que no lo olvidemos, para recordarlo, para tenerlo presente, para que usted regrese a casa y usted diga: oh Señor, gracias por estas bendiciones. Gracias porque no solo me salvaste, me diste ahora estos bendiciones, estos beneficios. Del tribunal al trono. Mire la primera cosa que dice la Biblia que tenemos ahora que estamos justificados y que hemos sido perdonados. Mire la primera cosa, dice ahí: justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué dice ahí la Biblia? Paz para con Dios. El primer beneficio que Pablo nos dice en la Escritura, una vez que hemos sido justificados, una vez que hemos sido perdonados, es que tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La primera bendición no se refiere a una paz emocional, es mucho más profunda. Recuerde que estamos hablando en términos judiciales. Y ahora dice: tienes paz judicialmente hablando. Antes eras enemigo de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Véalo por favor, Romanos 3:10. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron, ¿qué dice la Biblia? Camino de paz. Y así estábamos nosotros. Antes de conocer a Cristo no había paz, pero ahora que tenemos a Cristo y hemos sido justificados, ahora hay paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora Cristo es nuestro aliado, nuestro amigo, nuestro Padre. Mire cómo dice Colosenses, el capítulo número 1. Colosenses 1, el versículo 21, dice la Biblia ahí. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y, note que dice, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Vosotros erais enemigos en vuestra mente. La palabra griega de la palabra paz es Irene e Irene, que quiere decir armonía restaurada después de la guerra. Armonía restaurada. No es una tregua temporal, no es un cese al fuego parcial, es una reconciliación definitiva con Dios. Esa paz la hemos obtenido por haber creído en el Señor Jesucristo. La justificación del tribunal al trono, llegamos con una paz para con Dios. Ya no somos enemigos, ahora nos ha reconciliado consigo mismo. Dios no podía vernos en nuestros delitos y pecados. Dios escondía el rostro por nuestras iniquidades perversas, porque dice la Biblia que Dios no se complace con los inicuos. Pero ahora, hermanos, tenemos paz para con Dios. El ser humano busca paz en lugares muy equivocados. La gente busca paz en el dinero. La gente busca paz en la filosofía, en la religión, en los placeres. Pero tengo una noticia. Isaías 48:22 dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz
para el impío, a menos que se reconcilie con su Dios. No solamente hemos recibido esa paz, pero la paz, hemos recibido esa paz mediante la sangre de Cristo Jesús. Colosenses 1:20 que acabamos de leer dice que Él nos reconcilió. Noten en la última parte como dice. Leamos Colosenses 1:20. ¿Están ahí? Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, y note, mediante la sangre de su cruz. Fue derramada la sangre para que tú tengas paz para con Dios, para que ya no seamos enemigos distantes de Dios. La cruz fue el lugar donde terminó la guerra entre el pecador y Dios. Se ha reconciliado con la sangre de su cruz. Mire, más atrasito en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, el versículo 13 dice lo siguiente. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Note por qué. Por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dice la Biblia, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Tenemos paz para con Dios por medio de la sangre de Cristo. La paz con Dios, hermanos, ha sido el producto, el resultado, ha sido el beneficio de ser justificados por medio de la sangre de Cristo. Muchos creyentes viven como si todavía Dios fuera su enemigo. No es tu enemigo el Señor. Satanás te va a intentar engañar. Satanás va a intentar que tú vivas de tus fracasos, que vivas pensando que eres enemigo de Dios. Pero debes recordar que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que ya no hay sentencia judicial. El tribunal ya emitió su sentencia y a través de la sangre de Cristo he sido declarado justo. Tengo paz para con Dios. Amén. Hermanos, ahora que somos hijos de Dios y hemos sido justificados, ya no hay enemistad entre Dios y tú. Ya no es tu enemigo. Hay una paz interminable por haber sido justificado. Pero no solamente, hermanos, tenemos paz para con Dios. Mire cuál es el siguiente beneficio. Vuelva a Romanos capítulo 5 y vea lo que dice la Biblia a continuación. En el versículo 2. En el versículo 1 establece que una vez justificados por la fe, el primer beneficio es la paz por medio de Cristo, de su sangre que derramó por nosotros, su sacrificio. Pero en el versículo 2, mire cómo dice: por quien tenemos también, ¿qué dice, hermanos? Entrada por la fe a esta gracia. El segundo beneficio que tenemos del tribunal al trono es que tenemos acceso a la presencia misma de Dios. La palabra entrada aquí se traduce del griego, que significa acercarse con toda confianza. Esta palabra era utilizada para describir a una persona que era introducida ante la presencia de un rey. Nadie podía acercarse solo. Necesitaba un mediador, necesitaba los permisos o la invitación real para venir a su presencia. Pues ahora la Biblia dice que tenemos
por quien tenemos entrada, es decir, por medio de Cristo tenemos entrada. ¿Sabe por qué? Porque ya no somos extranjeros, ya no somos extraños. Ahora podemos acercarnos con toda confianza ante la presencia del mismo Dios. Mire, en el Antiguo Testamento existía algo llamado el tabernáculo. En el tabernáculo, hermanos, había un patio, recuerden, había un lugar santo y un lugar santísimo. Y recuerden que había el velo que impedía el acceso directo a la presencia de Dios. Pero mire cómo dice ahora Hebreos 4:16. Vaya a sus Biblias a Hebreos 4:16. Dice la palabra del Señor. Hebreos 4:14, desde el 14 leemos, mire cómo dice el 14. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y concluye el capítulo diciendo: acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente. Ahí está esa misma palabra que dice la Biblia, tenemos entrada. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra confiadamente significa sin temor, sin barreras, sin terror, con libertad completa. Tienes acceso a Dios ahora que has sido justificado, el velo ha sido rasgado, la separación ha terminado. Así, hermanos, podemos ir hoy, al cerrar nuestros ojos, directamente a la sala real, donde está Dios sentado en su trono, donde está el poder del universo, y tener una audiencia con Él. Es una gran bendición tener un acceso directamente con Dios. ¿Recuerda el ejemplo de Esther en el Antiguo Testamento? ¿Cómo es que ella necesitaba una invitación para acceder con el rey Asuero? Y ella arriesgó su vida y dijo: bueno, pues si perezco, que perezca. Y se fue, y si el rey inclinaba el cetro, pues entonces le perdonaba la vida. Nosotros no tenemos que pedir permiso. No necesitamos a un sacerdote terrenal para que interceda por nosotros. No necesitamos confesarle nuestros pecados a un hombre igual de pecador o peor que yo. Ya no necesito un mediador. Cristo es mi mediador. Ahora yo puedo ir directamente con Él y pedir de su ayuda, pedir de su gracia, pedir de su dirección, pedir del oportuno socorro. Qué bendición que tenemos, que al doblar nuestra rodilla, al inclinar nuestra cabeza, yo puedo estar delante de Dios y ser escuchado, porque el segundo resultado que tengo es que me ha acercado a su trono, puedo ir a Él, Él me escucha, ya no hay enemistad. Aproveche esta gran bendición. Muchos cristianos viven lejos de Dios teniendo un acceso ilimitado a Él. La oración no funciona como las recargas telefónicas, que nos quedamos sin datos, nos quedamos sin minutos para llamar. Si no pago la factura de CNT o de Movistar o de lo que sea, claro, me quedo sin línea, ya no hay comunicación. Con Dios no pasa eso, hermanos. Tenemos acceso ilimitado 24 horas al día, 365 días
del año. No hay un lugar donde yo me pueda apartar, donde Dios no me escuche. Si yo estoy en una cama de enfermedad, ahí yo puedo orar a Dios. Si estoy en el trabajo, puedo ir a Él. Desde una habitación humilde, desde una celda de cárcel, de cualquier lugar, tengo libre acceso directamente al trono de Dios por la justificación que he recibido en Cristo Jesús. Qué bendición, hermanos. ¿Está usted aprovechando eso? ¿Está usted yendo a la presencia de Dios, clamando por su ayuda, clamando por Él? Esta semana nosotros hicimos un compromiso, mis hijos y yo, Caleb y su servidor Elías, para poder levantarnos más temprano de lo habitual y venir a este lugar y doblar nuestras rodillas en este altar. Y aquí estamos, hermanos, 6 de la mañana, por la gracia de Dios, 6:15, 6:30, buscando a Dios, orando por ustedes, orando por sus familias, orando por nuestra iglesia, orando por la gracia de Dios, orando por la bendición, orando al Señor, porque tenemos libre acceso. Aproveche esa gran bendición. Usted y yo, hermanos, buscamos a veces la aprobación de los hombres, buscamos la palanca o que alguien nos tienda una mano, nos acolite con algo, alguien que tiene alguna posición en algún lugar. Y yo lo he visto y me ha parecido a veces molesto cuando estoy en una fila larga esperando un trámite y me pasó cuando fui a cedular. Ahora que saqué mi cédula permanente, estaba yo sentado más de una hora esperando que me pasara y llegó una persona que tenía un conocido ahí, ¿verdad? Que tomando las fotos y todo, se hizo como que le platicaba, que no sé qué, rapidito salió. Y yo estaba esperando desde hace tiempo, porque tuvo una ayuda, pero eso me recordó a mí que yo tengo una ayuda más grande que ellos. A un Dios en los cielos que me ama, que vela por mí, que es mi Padre y que yo puedo ir a Él. No permita, hermano, que la pereza, no permita que el diablo, la carne, le separe de ese acceso directo con Dios que tenemos. Ahí está el Dios que tiene toda la plata, el Dios que tiene toda la ayuda, todas las respuestas, toda la bendición que puedes y necesitas. Ve por Él, no lo desperdicies. Mire, pero no es la única bendición que tenemos. Pablo dice, hemos sido justificados por la sangre de Cristo y eso te ha dado la paz para con Dios. Ya no hay enemistad entre tú y Dios. En segundo lugar, tienes un libre acceso a su trono de gracia. Ve confiadamente, pídele de su ayuda. Ve como si fueras exactamente, porque lo eres, el Hijo del Rey. Acércate con confianza, besa su mano, abraza y ve sus heridas y pide lo que necesites porque tienes libre acceso. Pero en tercer lugar, mire cómo sigue diciendo el versículo 2. Estamos en Romanos capítulo 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y luego dice, y nos gloriamos en la ¿qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos. Cuando Pablo dice nos gloriamos, está diciendo nos gozamos, lo disfrutamos, nos ponemos gozosos, alegres y contentos. Pero ¿por qué nos gozamos? ¿En qué nos gozamos? Dice el versículo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, en la esperanza. En tercer lugar, no solamente lo que ya mencioné, pero también tenemos esperanza en la gloria de Dios. La palabra esperanza, elpis, no significa incertidumbre. En la Biblia significa una expectativa segura basada en promesas confiables.
El mundo dice espero que suceda, pero el creyente dice sé que sucederá porque Dios lo prometió. La tercera cosa, el beneficio que tenemos es la esperanza de la gloria futura, de un lugar eternal que nos espera, de un lugar que, hermanos, llamamos el cielo, un lugar que llamamos el lugar eterno, el Sión que nos espera. Dios, hermanos, ha prometido un cielo precioso con calles de oro, mar de cristal, eternamente para todo aquel que ha sido justificado. Mire el capítulo 8, el versículo número 30. 8:30. Dice la Biblia en Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice la Biblia? Glorificó. Hermanos, tenemos esperanza en la gloria futura, porque seremos glorificados, seremos como Él, como lo vimos esta mañana. Pero también, hermanos, nos espera el bendito cielo. Esperamos ver a Cristo en el cielo. Un día le veremos. Nunca hemos visto al Señor. Nunca hemos visto sus manos traspasadas. Pero déjeme decirle que un día nos vamos a encontrar con nuestro Salvador. Un día podremos besarle sus pies. Un día podremos ir y darle en persona las gracias por haber dejado su trono y haber pensado en mí, y con su sangre haberme justificado, haberme escogido. Y no solamente eso, sino que pueda estar con Él por toda la eternidad. Un día veremos a aquel que dio su vida por nosotros y nos gloriamos en esa esperanza. Aunque no lo hemos visto, aunque no lo han palpado nuestras manos, aunque nuestros ojos no lo han visto, estamos confiados, seguros que un día lo veremos en el cielo con su corona resplandeciente. Lo veremos, hermanos, glorificado, poderoso, como el Rey de Reyes, Señor de Señores, y estaremos siempre con el Señor, y debemos gloriarnos en esa esperanza. Esperamos una herencia incorruptible. Esperamos un lugar eternal, y por eso nos gloriamos, porque tenemos esperanza. Mire cómo dice Primera de Pedro 1:4, hablando de una herencia incorruptible. Primera de Pedro 1:4. Qué bendición es ser hijo de Dios, haber sido justificado por Él. Dice la Biblia ahí, hermanos, perdón, estoy en Primera de Pedro, dije capítulo 1, ¿verdad? Versículo 3, vea por favor, Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, noten esto, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay una ciudad no hecha con mano. Hay una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hay un lugar eterno, un reino inconmovible, inmarcesible. Y nosotros tenemos esa esperanza de ir a ese lugar eternal, libre de condenación, libre del pecado, libre de la maldad, libre del diablo, libre de todo lo que se puede llamar maldad. Y estaremos igual con Cristo para siempre en ese reino, y nos gloriamos en la esperanza. Tenemos esperanza. Qué lamentable aquellos, hermanos, que no tienen a Cristo en su corazón. Porque dice la Biblia que ellos, mire, vaya a su Biblia, ¿cómo están ellos? ¿Y cómo estábamos nosotros? Efesios capítulo 2, mire cómo dice la Biblia aquí. Capítulo 2, estamos en Efesios, versículo 1, dice la Biblia: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así estábamos nosotros. Estábamos rebeldes, apartados, siguiendo la corriente del mundo, sin Dios y sin esperanza, perdidos, sin rumbo, sin timón, pensando que éramos felices, pensando que llevábamos una vida chévere, pero estábamos vacíos, condenados, siguiendo la corriente, cegados, adorando lo que no era Dios. Pero cuando venimos a Cristo, esa falta de esperanza se convierte en una real esperanza. Ahora ya no estamos desamparados, no estamos sin rumbo, tenemos esperanza en la gloria futura que se ha de revelar. Tengo noticias para el mundo. El mundo no siempre va a gozar de lo que está gozando en los deleites temporales. Tengo noticias, eso que se ve allá no es el fin se acerca y nuestra esperanza será eterna. Eso se va a terminar, esos edificios se van a caer, esas motocicletas, esos edificios, esa riqueza es temporal, pero la esperanza que tenemos, hermanos, es eterna. Créalo. La esperanza cristiana, hermanos, es mucho más que cualquier riqueza que el mundo pueda ofrecer. La riqueza cristiana, la esperanza cristiana debe de cambiar nuestra vida el día de hoy. Porque le recuerdo lo que Colosenses dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice ahí, buscad las cosas de arriba. Porque somos peregrinos y extranjeros. Ya no somos de este mundo. Somos extraterrestres, hermanos. Ya no somos de este mundo. Ya no pertenecemos aquí. Y gloria a Dios por esta tercera bendición, que tenemos esperanza en la gloria futura. Mire, hermanos, Dios no tenía por qué darnos estas bendiciones. Simplemente salvarnos y ya pudiera haberlo hecho. Pero no, a Él le agradó que tuviéramos paz para con Él. A Él le agradó que tuviéramos acceso directo con Él. A Él le agradó que tuviéramos una esperanza gloriosa para vivir para siempre con Él. Qué bueno es nuestro Dios, hermano. Pero mire, en cuarto lugar, no son todas las bendiciones que encontramos aquí. Ve ahora el versículo número 3. Versículo número 3, dice ahí, y no solo esto, Pablo está diciendo, quiero decirles que no se ha terminado. Si ya con eso, hermanos, deberíamos estar rendidos esta noche, postrados delante de Dios, agradeciéndole por lo que nos da. Pero Pablo dice, no solo esto, también hay postre, también hay más. Mira lo que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos, nos gozamos en las tribulaciones. En cuarto lugar, Pablo dice, tenemos consolación en las tribulaciones. Hermanos, antes cuando padecíamos, padecíamos porque nuestros pecados así lo merecían. Nos metíamos en un montón de problemas por nuestras malas decisiones, porque no teníamos dirección, no teníamos visión, estábamos cegados, problema tras problema, porque no teníamos dirección. Y sufríamos y batallábamos. Pero ahora que estamos en Cristo y que hemos sido justificados, esto, hermanos, ya no es lo mismo. Ahora somos consolados en medio de nuestras tribulaciones. Y pareciera contradictorio, ¿cómo que gozarme en la tribulación? ¿Cómo me voy a alegrar de que esté padeciendo? Recuerde que la palabra gloriarse significa regocijarse con confianza, alegrarse en desmedida. La palabra tribulación es la palabra tilipsis, que literalmente significa presión,
aplastamiento, inflicción intensa. Esta palabra se usaba para describir cuando las uvas eran presionadas para extraer el jugo de la uva. Las tribulaciones, dice la Biblia, que ahora nos podemos gozar porque ahora tienen un propósito. Y si Dios permite que suframos tribulación, es por su voluntad y es con un propósito. Dios, dice la Biblia, que nos manda pruebas. Él permite circunstancias en la vida, pero ahora con un propósito. Sabemos que es Dios, y aunque no es fácil pasar las tribulaciones y las pruebas, nos gloriamos en ellas, porque Dios tiene el control, porque Dios me está enseñando algo, porque Dios me está fortaleciendo. Mire cómo dice la Biblia. ¿Por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Del versículo 3. Sabiendo que la tribulación, la presión, la dificultad produce paciencia. La paciencia es perseverancia victoriosa. La paciencia produce, dice aquí, prueba. Eso significa, en término griego, usa como para comprobar un metal si es verdadero o no, o para purificar el oro. Dokimé, prueba, era el término usado para un metal refinado por el fuego. La paciencia produce entonces aquí un carácter probado, y el carácter probado, ahora dice ahí, produce esperanza. Dios utiliza el sufrimiento para hacernos madurar. Amén, hermanos. El sufrimiento ahora ya no es sin propósito. Ya no es por andar de borracho y andar allá metiéndome en problemas. Ya no es por andar sacando fiado y no pagar. Ya no es eso. Ahora que tengo a Cristo y he sido justificado y Dios quiere que crezca, Dios a veces tiene que venir y podar el árbol. Algunos de aquí tienen árboles y conocen de lo que estoy hablando. Hay veces que los árboles ya no dan. Hay veces que ya no crecen, como que hacia los lados, y uno quiere que crezca para arriba, y hay que tomar unas cuantas tijeras y hay que dar una buena podada a esos árboles para que tomen forma, para que crezcan, para que sigan dando. Y a veces, hermanos, Dios tiene que hacerlo. Dios dice en su palabra que Él desea que demos fruto, y a este limpiará para que dé más fruto. Hermanos, la prueba, ahora nos gozamos, nos consolamos, porque sabemos que lo que padecemos tiene un propósito de Dios. Y que en cada paso que damos, por muy difícil que éste sea, Él está con nosotros. Y que hay algo que Dios quiere enseñarnos. Que ya no es simplemente sufrir, sino que ahora la prueba de hoy, que nos hace llorar, que nos hace sentirnos tristes, nos podemos gozar porque sabemos que es la herramienta que Dios usa para prepararnos para algo mayor, para dejar aquel vicio, aquella cosa mala, como Job dijo: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, dice la palabra de Dios en Job. Ahora nos gozamos en las tribulaciones que padecemos, en las necesidades que tenemos. Ahora nos gozamos porque sabemos que hay un Dios que tiene un propósito para todo lo que sucede en mi vida. Queridos hermanos, son beneficios de la justificación. Pero como dijo Pablo, no solo esto. Miren la siguiente, versículo 5. Como acabo de mencionar, tenemos consolación en las tribulaciones. Sabemos que hay un plan de Dios. No se queje. Dele gracias a Dios. ¿Sí me escuchó, hermano? No se queje. ¿Está padeciendo? No se queje. Es Dios tratando con usted. En lugar de que usted le pregunte: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo siempre? Pregúntele: Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿En qué área de mi vida necesito aprender y crecer? Mire el número 5, por favor.
el quinto beneficio, el quinto resultado de la justificación del tribunal al trono. La quinta, versículo 5, dice la Biblia: y la esperanza no avergüenza. Luego dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La quinta bendición que tenemos al ser justificados es que tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Derramado significa verter abundantemente hasta rebosar. La palabra derramado aquí proviene de una palabra griega que significa verter abundantemente hasta rebosar. Así como dice en el Salmo 23, mi copa está rebosando. Así como cuando usted está sirviendo una copa de jugo y no se da cuenta y de repente se llena y se empieza a tirar. De la misma manera, esa palabra dice que Dios ha derramado en nuestros corazones su amor. Su amor ha sido derramado en nuestros corazones, no unas cuantas gotas, no unas cuantas migajas, sino abundantemente. Un amor que lo demostró en la cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Un amor derramado en tu corazón, un amor inmerecido, porque Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo derramó su amor en mi corazón cuando yo no merecía nada, cuando yo merecía el juicio eterno, cuando yo merecía la condenación. Él me amó y derramó su amor en mi corazón. Abrazó, vendó mis heridas, me levantó del polvo, limpió el polvo de mi ropa y de mi vida, la inmundicia que tenía, secó mis lágrimas, me abrazó, me dio una nueva vestimenta, me dio un nuevo propósito, un nuevo caminar. Su amor se derramó abundantemente en mi corazón, hermanos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Un amor que vence el temor, un amor que prevalece. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Su amor es inagotable, su amor es abundante, su amor fue derramado en tu corazón y debes sentir ese amor de Dios. Que el diablo no te haga pensar otra cosa, que tu carne no te haga desviar la mirada. Mira cuán amor nos ha dado el Padre. Hemos sido perdonados, justificados, santificados, hemos sido lavados, hemos sido puestos en un lugar de privilegio. Ha perdonado nuestra vida pasada, ha borrado nuestras iniquidades, nos ha hecho empezar de nuevo. Ahora podemos ver la luz de Jesús, ahora caminamos en la senda de la vida. Ahora podemos disfrutar del amor de Dios todos los días. Amén. Hermanos, a pesar de que Pedro negó 3 veces, Cristo fue y lo buscó en la orilla de la playa y habló con él y lo restauró. Porque el amor de Dios es más grande que nuestros fracasos. El amor de Dios es más grande que nuestros errores. Cuando Satanás te recuerde tu pasado sin Dios, mira a la cruz, ahí Dios demostró su amor por ti. Mira a la cruz, ahí está la muestra del mayor amor por el ser humano. Él te ama, Él te ama. Su amor ha sido derramado en ti. No te quiere ver perdido, no te quiere ver fracasado, no te quiere ver inútil, no te quiere ver en la lona. Dios te ama, necesita verte victorioso, que te levantes, que dejes la pereza, que dejes el pecado, que te levantes y aproveches lo que Él tanto te ama, querido hermano. El amor de Dios fue derramado abundantemente en tu corazón. Y cada mañana cuando despiertes, no olvides que el amor de Dios está derramado en tu corazón. Que no ha sido por tu, como dijo Romanos, no ha sido por nuestro
buen obrar o por nuestras obras, que no ha sido por nuestra elocuencia, que no ha sido por nuestra carisma, que no ha sido por nada de ello, sino porque Él te amó. Cada mañana despierta pensando que Él te ama y que cada vez que veas la luz del sol, cada vez que recuerdes que estás respirando aire que Dios creó, es una muestra de que Él te ama. Él te ama. En último lugar, mire cómo dice, hermano, Romanos capítulo 5. Estamos hablando de el tribunal al trono. Gracias a nuestro Dios, hermanos, tenemos paz. Gracias a Dios podemos acercarnos libremente a su presencia. Gracias a la justificación tenemos esperanza en la gloria futura. Gracias a ello podemos consolarnos en medio de dificultades, sabiendo que Dios tiene el control de todo. Gracias a Él, gracias a la justificación, su amor está derramado abundantemente en mi corazón. Pero no es todo. En último lugar, mire cómo dice el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y luego termina diciendo, por el Espíritu Santo que nos fue dado. En sexto lugar, hermanos, cuando pasamos del tribunal al trono, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, nos ha sido entregado. La presencia del Espíritu Santo es una de las mayores bendiciones que el cristiano en el Nuevo Testamento ha recibido. En todo el Antiguo Testamento podemos encontrar que el Espíritu Santo habitaba entre los israelitas, que venía por momentos y podían efectuarse cosas maravillosas, pero no vemos evidencia de que haya estado en ellos. Y Cristo dijo, el Espíritu Santo, el Consolador, el cual está entre vosotros y estará en vosotros. Cuando el Señor Jesucristo resucitado se les aparece a los discípulos y Él sopla y les dice, recibid el Espíritu. La presencia del Espíritu Santo es una realidad. No solamente nos visita, Él habita dentro de nosotros, hermanos. Él nos enseña porque nos guía a toda la verdad. Dice la Biblia, miren Juan 16:13. Juan 16, versículo 13. Mire cómo dice la Biblia en Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. La sexta bendición es que Dios, el Espíritu Santo, nos enseña. Cada vez que abrimos la Biblia tenemos al mismo autor de las Escrituras que las inspiró a través de 1600 años con varios autores. Cada vez que la abrimos el autor está presente. Podemos decirle, Señor, guíame, enséñame. Ahora no estamos a la deriva, ahora Él nos enseña, Él nos guía. Mire cómo dice Romanos 8:14. Lo voy a leer rapidito. 8:14 dice la Biblia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos guía, dirige nuestros pasos, corrige nuestro rumbo. Hermanos, nos convence, nos dirige. Qué bendición es tener el Espíritu Santo, a Dios dentro de nosotros, que nos redarguye, nos instruye, nos enseña, nos habla, hermanos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice la Biblia. El Espíritu Santo nos habla todos los días. Cuando estamos a punto de pecar o cometiendo un pecado y que sabes que no está bien, ahí está el Espíritu Santo diciéndote, no lo hagas. No lo hagas, no es correcto.
No vayas a ese lugar, no le contestes ese mensaje, no veas ese programa, no entres a esa página, no vayas a cierto lugar, ya no te juntes con ellos, no te ayudan. Apártate de ellos, ve a la iglesia, aunque tu familia te abandone, ve a la iglesia, aunque tus amigos ya no quieran, ve, levántate, ora, lee la Biblia. El Espíritu Santo nos habla constantemente. Y no debemos apagar al Espíritu Santo, no debemos contristar al Espíritu Santo, debemos obedecer su voz, porque Él nos habla, Él nos fortalece, hermanos. La vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo es un fracaso. No vivimos la vida cristiana con nuestras propias fuerzas, no con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice la palabra del Señor. Y es el Espíritu Santo el que nos capacita, nos fortalece. Hermanos, ¿usted cree que es naturalmente posible amar a nuestros enemigos? No, hombre. Queremos vengarnos, ¿sí o no? Queremos hacerle el doble de maldad. Queremos responderle como merece esa desgraciada. Y queremos desgreñarla, darle unas patadas por allá. Y a veces se lo merecieran. Pero si no ha sido por el poder de Dios, si no ha sido porque Dios, hermanos, nos fortalece para poder no responder como merecen, ¿cuántas cosas no diríamos? ¿Cuántos pecados no nos meteríamos? Pero es Él el que nos fortalece. Él es el que me hizo no responder como merecían esos desgraciados. No nos detuvimos. ¿Quién nos ayudó? ¿Quién nos fortaleció? ¿Quién nos hizo permanecer firmes? Es el poder del Espíritu Santo. Y en su poder podemos vivir en victoria. Podemos vencer la tentación. Podemos vencer el mundo. Es Él en su poder. Lo necesitamos y lo tenemos, hermanos. Amén. Mire cómo dice 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. Dice la Biblia ahí. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién es el que produce estas cualidades, estos frutos? Es el Espíritu Santo, hermanos. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas las cosas las produce el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Los discípulos eran hombres temerosos. Los discípulos no sabían qué hacer ahora que Jesús se había ido al cielo, ¿recuerdan? Ellos estaban mirando al cielo. ¿Y ahora qué hacemos? Ya se nos fue el Señor. Y los ángeles tienen que acercarse y decirles, ¿qué hacen mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así va a venir otra vez. Hagan lo que les dijo. Y luego podemos ver, hermanos, en el día de la fiesta del Pentecostés, cómo es que vino y fueron llenos del Espíritu Santo. Y esos discípulos acobardados, esos discípulos que estaban allá reunidos por miedo de los autoridades, ahora se convierten en discípulos transformados, testigos valientes, que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora estaban dispuestos a dar la vida. ¿Cuál fue la diferencia? El poder del Espíritu Santo, hermanos. Ve a Pedro negándolo al Señor. Unas cuantas semanas más reconciliándose con Él. Luego lo vemos predicando con fuego, con poder en Hechos capítulo 2. ¿Cuál fue la diferencia? El poder del Espíritu Santo, la presencia de Dios en su vida. La vida cristiana nunca fue diseñada por Dios, planeada por Dios para vivirlo en la carne. Fue planeada para vivirla en el Espíritu. Ese Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos habita en nosotros. Tenemos al Espíritu Santo. Qué bendición es tener a Dios el Espíritu dentro de nosotros, hermanos. Pablo comenzó
el libro de Romanos, hablando acerca de la culpabilidad, pero ahora en el capítulo 5 comienza hablando de la justificación. Termina hablando del amor mostrado en la cruz. Y quiero que observe esa progresión natural, ese avance natural. Fuimos enemigos, pero ahora tenemos paz. Estábamos lejos, ahora tenemos acceso. No teníamos futuro, ahora tenemos esperanza. Sufríamos sin propósito, ahora tenemos consolación y propósito. Estábamos vacíos, ahora estamos llenos de su amor. Estábamos solos y ahora tenemos a Dios con nosotros. El mundo busca riquezas, las cuales desaparecerán. Pero el creyente justificado ya posee estos tesoros porque pasó del tribunal al trono. Viva cada día recordando, viva incesantemente recordando que somos más ricos que cualquiera de los pelucones de Ecuador. Somos más ricos que cualquier millonario. Una riqueza que no tiene comparación. ¿Está usted disfrutando de estos beneficios por haber sido justificado? ¿Vive en la realidad? ¿Vive cerca de Dios? ¿Qué tan lejos se encuentra en esta hora? ¿Por qué no viene delante de Dios y le da muchas gracias? Porque tenemos paz, porque tenemos esperanza, porque Él está con nosotros. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor por esta enseñanza de tu palabra. Nunca tendremos palabras suficientes para agradecer lo que tú nos has dado aparte de la salvación. Gracias Señor por la paz que tenemos en ti. Gracias